¿Quién escribió la Biblia? La Biblia, el libro más leído en la historia, ha sido motivo de fascinación y estudio durante siglos. Aunque algunos creen que fue escrita directamente por Dios, en realidad, se compone de textos de múltiples autores. La Biblia es una colección de 66 libros que varían entre sagrados y literarios para distintas personas. Los cristianos ven la Biblia como la palabra de Dios, escrita por seres humanos inspirados por Él. Esta visión sostiene que, aunque fueron las manos de personas las que escribieron, Dios es el autor último. Sin embargo, incluso aquellos fuera de la fe cristiana reconocen su valor literario. Una pregunta común entre los lectores de la Biblia es, ¿quién escribió realmente estos textos? La verdad es que muchos de los libros bíblicos son anónimos, no tienen una página de título que revele sus autores, lo cual es típico de la literatura antigua. Además, la autoría puede ser compleja debido a la edición y compilación de los textos a lo largo del tiempo. En la antigüedad, la importancia se centraba más en el mensaje que en quién lo escribió. Aún así, hay libros, como las cartas personales, donde la autoría es relevante. Pero, en general, la Biblia no enfoca en identificar a sus autores. Consideremos algunos ejemplos específicos: el Éxodo, tradicionalmente atribuido a Moisés; el libro de Amós, escrito por un pastor de la misma época; Lucas y Hechos, probablemente escritos por el compañero de Pablo, Lucas; y Filemón, claramente escrito por Pablo. El Antiguo Testamento, o la Biblia hebrea, y sus secciones tienen diversas sugerencias sobre la autoría. El Pentateuco, tradicionalmente atribuido a Moisés; los libros históricos, la poesía y literatura de sabiduría, y los proféticos, todos comparten este debate sobre quién los escribió realmente. El Nuevo Testamento, escrito entre el año 40 y 100 DC, incluye los Evangelios, Hechos, diversas cartas y el Apocalipsis. La autoría de estos textos ha sido un tema de intenso estudio y debate. A pesar de la incertidumbre sobre los autores humanos, muchos creyentes ven a Dios como el verdadero autor detrás de estos textos. La Biblia es vista como la comunicación de verdades eternas a través de personas comunes, inspiradas por un propósito divino. Esta perspectiva no solo enriquece nuestra comprensión de la Biblia como un texto religioso y literario, sino que también nos conecta más profundamente con las historias y enseñanzas que han modelado innumerables vidas a lo largo de la historia. El conjunto de 24 libros que componen la Biblia judía, el núcleo más antiguo es la Torá o Pentateuco, los 5 libros del Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en los cuales se describe la creación del mundo y la historia del pueblo judío hasta su llegada a Tierra Santa. En la tradición judía, y también en la cristiana, estos textos tienen un único autor, Moisés, el patriarca que lideró a los judíos durante su vida de Egipto y a quien, según se relata en el libro del Éxodo, Dios, Yahvé, dictó la Torá cuando se encontraba en la cumbre del monte Sinaí. Debemos reconocer que las escrituras de la Biblia vienen de docenas de diferentes autores y el espacio aquí no nos permite un tratamiento exhaustivo de cada uno. Además, no estamos seguros de quién escribió la mayoría de los libros de la Biblia. Ningún libro, en su forma original, vino con una página de título, y pocos proporcionan detalles sobre su autoría. En esencia, la mayoría de los libros de la Biblia son simplemente anónimos, una característica común de la literatura antigua. Otra característica que complica esta discusión es el papel de otras personas en todo el proceso. Muchos autores antiguos utilizaban secretarias para transcribir sus obras, a veces incluso daban a estas secretarias libertad para parafrasear. Otras obras fueron editadas y recopiladas de numerosas fuentes. Por ejemplo, algunas obras históricas del Antiguo Testamento fueron reunidas de actas judiciales, documentos reales y algunos relatos diferentes ya existentes. También debemos recordar que el mensaje de estos libros era invariablemente más importante que la autoría de ellos. Por ejemplo, a pocos les importaba quién realmente había documentado los códigos de derecho que se convirtieron en grandes porciones de varios libros del Antiguo Testamento. Lo que era importante era la legislación en sí misma. Lo mismo era verdad de los relatos históricos y los mensajes que los profetas predicaron. Hay excepciones.
Por supuesto, una carta de una persona a otra tenía un elemento personal que hacía la autoría relevante. Pero en general, las escrituras de la Biblia comúnmente no se ocupan de identificar a sus autores. 5 ejemplos. Con estas características en mente, echemos un vistazo a 5 libros bíblicos y sus autores. Éxodo. El libro del Éxodo es famoso por sus relatos sobre la liberación de Israel de Egipto y la entrega de los 10 mandamientos de Dios a Moisés. La tradición le asignó autoría a Moisés. Los judíos y primeros cristianos creían que él era la persona más probable para registrar estas historias y leyes para la posteridad. Sin embargo, existen muy pocos indicios en el mismo libro o evidencia histórica de que Moisés fue el autor. Es posible, pero no lo sabemos con certeza. Amós. El libro de Amós es un libro profético. Sabemos muy poco sobre este hombre llamado Amós excepto lo que aprendemos de él en la primera línea del libro. Era un pastor que vivió durante el reinado de Jeroboam II en Israel. El resto del libro es una colección de sus mensajes. En cierto modo, podemos decir que este hombre llamado Amós es por lo tanto, el autor. Sin embargo, nuestro conocimiento de él es muy limitado. Debemos recordar que alguien más probablemente recogió, editó y publicó estos mensajes en un tiempo posterior. Lucas y Hechos. El libro de Lucas es uno de los 4 relatos del Evangelio de la vida de Jesús. Estrictamente hablando, el libro es anónimo. El nombre de Lucas no se menciona en el texto. Pero el libro está dirigido a un hombre llamado Teófilo II y el libro de Hechos está dirigido a Teófilo también III. Además, la escritura, el estilo y el énfasis son similares en los 2 libros, tanto que la mayoría de los eruditos los ven como 2 volúmenes del mismo autor. 4. Según las pruebas del libro de Hechos y la tradición de la iglesia temprana, Lucas, un compañero de viaje de Pablo, fue el autor de 2 libros. Algunos eruditos han ofrecido alternativas, pero la evidencia de autoría de Lucas es bastante convincente. Filemón. El breve libro de Filemón es una carta que abre con estas palabras: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. 5. Pablo también escribe más adelante: yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. 6. Este es un ejemplo en la Biblia donde la autoría es obvia en el texto mismo. Autoría del Antiguo Testamento. Dados los ejemplos anteriores, aquí están algunas sugerencias en relación con la autoría de cada una de las secciones principales de la Biblia. El Antiguo Testamento, también llamado la Biblia hebrea, describe acontecimientos que tuvieron lugar aproximadamente entre 2400 AD. El proceso final de edición y compilación de los libros sucedió entre 400 y 100 AD. Dado lo genuinamente antiguos que son estos documentos, los historiadores tienen menos confianza acerca de su autoría original. Lo mismo es cierto en el caso de otra literatura antigua de este periodo de tiempo. Pentateuco. Pentateuco significa 5 volúmenes y se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tradicionalmente, los judíos y los cristianos creían que Moisés los escribió. Ciertamente tuvo un papel en la configuración del contenido de los libros dado su liderazgo de las tribus de Israel y su mediación en los códigos de derecho durante ese tiempo. Pero los estudiosos reconocen ahora que estos 5 libros fueron recopilados de muchas fuentes antiguas. 7. Simplemente no podemos nombrar a un autor único o principal. Libros históricos. Los libros del Antiguo Testamento desde Josué hasta Esther siguen la historia de la nación de Israel después de su establecimiento en lo que llamaron la Tierra Prometida. Estos libros también fueron compilados de muchas fuentes antiguas. Es posible que algunos de sus relatos proceden de sus homónimos, como Josué, Samuel y Esdras, y un autor desconocido designado por los investigadores como el cronista. Poesía y literatura de sabiduría. Los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares incluyen poemas, oraciones, canciones, proverbios y literatura de sabiduría. Algunas partes se certifican a David, otras a Salomón, otras a figuras menos conocidas.
pero teniendo en cuenta cuán antiguas son estas obras, especialmente Job, no podemos estar seguros de sus autores. Profetas. Los libros proféticos del Antiguo Testamento se extienden desde Isaías hasta Malaquías. Cada uno fue nombrado después de su presunto autor. La única excepción es Lamentaciones, un libro de lamentos poéticos sobre la destrucción de Jerusalén, tradicionalmente atribuido a Jeremías. Tenemos información acerca de algunos profetas, pero sabemos muy poco acerca de otros. Es probable que para muchos de ellos sus mensajes hayan sido compilados, editados y publicados más tarde por otros. Autoría del Nuevo Testamento. El conjunto del Nuevo Testamento fue escrito probablemente en algún momento entre el año 40 y 100 EC. Contiene relatos históricos, cartas y un libro apocalíptico. Dadas las afirmaciones que hacen estos libros sobre Jesús y la riqueza de pruebas del manuscrito para estudiar, los eruditos han debatido su autoría más rigurosamente en los últimos años. Evangelios y Hechos. Los 4 relatos de la vida de Jesús tienen el nombre de sus presuntos autores, Mateo y Juan, cada uno de los 12 discípulos, y Marcos y Lucas, compañeros de Pablo. Como comentamos anteriormente, Hechos describe el movimiento de la iglesia temprana y es el segundo volumen de Lucas. Los relatos de los evangelios no identifican a sus autores, solo se les llama Mateo, Marcos, Lucas y Juan porque líderes cristianos primitivos creían que estos hombres eran los autores. Algunos eruditos modernos han cuestionado esta autoría. Algunos sugieren que los relatos fueron escritos mucho después de lo que se pensaba. Otros investigadores creen que los libros fueron escritos antes y que hay buenas razones para confiar en los títulos originales y las autorías. Cartas. Hay 23 cartas incluidas en el Nuevo Testamento. 13 son atribuidas al apóstol Pablo. La mayoría de esas cartas, como Filemón, son bastante indiscutibles. Algunas, como la 1 y 2 de Timoteo y Tito, han sido cuestionadas. Las otras 10 cartas del Nuevo Testamento, desde Hebreos hasta Judas, se atribuyen a otros autores. Hebreos es el único libro sin ningún reclamo de autoría, se han sido ofrecidas sugerencias, pero nadie puede estar seguro. Apocalipsis. El Apocalipsis es diferente a todos los otros libros del Nuevo Testamento. Una carta que normalmente se describe como literatura apocalíptica, probablemente fue escrita por el apóstol Juan. El mismo Juan pretendió haber escrito el Evangelio de Juan y las cartas de 1, 2 y 3 Juan 8. Autores y autor. Las preguntas acerca de quién escribió la Biblia son importantes. A veces los cristianos se dejan atrapar tanto en el aspecto religioso de la Biblia que olvidan su propia calidad humana. Suscríbete para seguir recibiendo noticias y temas acerca de la palabra de Dios.